Hola, bienvenidos al espacio académico de Geomática 2 de la Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas. En esta clase virtual 5 empezaremos con un pequeño resumen de la clase anterior en el cual trabajamos la parte final de análisis hidrológico. Vimos los conceptos teóricos detrás de las actividades de delimitación de cuencas hidrográficas, extracción de red de drenajes, cálculo de índices hidrológicos, el concepto de cuenca visual, y todo esto lo trabajamos de forma práctica a través del tutorial con QGIS que se encuentra en el link que aparece en la diapositiva. Trabajaremos en esta clase el tema de morfometría de cuencas. Vamos a revisar conceptos teóricos en el cálculo de parámetros generales de la cuenca, otros asociados a la forma, al relieve y relativos al drenaje. Y a la vez iremos trabajando la parte práctica utilizando QGIS y los insumos generados en las clases anteriores para ir complementando y tratando de explicar cómo esos parámetros morfométricos de la cuenca nos ayudan a entender su comportamiento hidrológico. Bueno, ¿qué es la morfometría de cuencas? Básicamente es el estudio de un conjunto de variables lineales de superficie, de relieve y de drenaje que ayudan a explicar las características físicas de una cuenca, nos permite comparar cuencas y también ayuda a interpretar la funcionalidad hidrológica de la misma para la definición de estrategias de manejo. Está muy relacionado, por ende, con la cantidad de escorrentía que se puede generar en un evento en particular. Y normalmente estas características del relieve o de la cuenca son el resultado de factores naturales y otros debidos a la actividad humana. ¿Qué parámetros normalmente se analizan en morfometría de cuenca? Hay unos parámetros generales, como por ejemplo el perímetro, el área, el desnivel altitudinal, entre otros. Hay otros parámetros como lo son los asociados a la forma de la cuenca, y para esto tenemos como ejemplos el factor forma, el coeficiente de compacidad, entre otros. Hay otros parámetros asociados al relieve. En este caso tendríamos lo correspondiente a histogramas de frecuencias de altitudes, las altitudes medias, las cotas máximas y mínimas, y cómo eso influye en la distribución de las altitudes en toda la cuenca. Y finalmente, existen unos parámetros que son relativos al drenaje, como por ejemplo, qué tan denso o qué densidad de drenaje tenemos, el coeficiente de torrencialidad, el tiempo de concentración, entre otros. Vamos a empezar con los parámetros morfométricos generales de una cuenca. Y estos, los principales que podemos calcular, son el área. Básicamente es la superficie de drenaje que tiene esa cuenca. También podemos calcular el perímetro, que es la longitud que recorre esa divisoria de aguas. También tenemos la longitud de la cuenca, que es la distancia máxima que podemos lograr en esa extensión de la superficie de la cuenca, como vemos en la imagen. Existe otro parámetro que es el ancho de la cuenca, entendido como una relación entre el área y la longitud de la misma. Y finalmente tenemos otro indicador interesante, que es el desnivel altitudinal, que es conocer la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la más baja. Aquí tenemos la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular estos parámetros morfométricos generales utilizando QGIS. Sin embargo, les quiero mostrar previamente un Excel que he preparado donde se organizan los diferentes parámetros que vamos a calcular en este tutorial y los cuales vamos a ir obteniendo de lo que realicemos con QGIS. Entonces aquí, en cuanto a los parámetros morfométricos generales, la tabla que debemos llenar es esta, con el perímetro, el área, longitud máxima, longitud del cauce principal, ancho de la cuenca y desnivel altitudinal. Entonces vamos a empezar con la parte práctica para estos parámetros.
Bueno, aquí ya estamos en QGIS, en un nuevo mapa, un nuevo proyecto, y les quiero mostrar antes de empezar los insumos con los que voy a empezar a trabajar. Aquí tengo mi carpeta organizada y como ven debo tener la cuenca que obtuvimos del ejercicio de análisis hidrológico pasado, la cuenca de interés, la que delimitamos, y el modelo digital de elevación. Entonces voy a proceder a abrir estos insumos. Entonces abro el archivo, el DEM, aquí lo tenemos, y posteriormente voy a abrir la capa vector. Recuerden que este icono nos abre capas vector y este nos abre capas en formato raster. Y aquí en C4 voy a abrir el archivo SHP. Y aquí tenemos la cuenca con la que yo terminé mi tutorial de análisis hidrológico. Vamos a darle una transparencia para facilitar su manejo. Aplicamos y aceptamos, listo. Bueno, voy a darle un borde rojo. Para mejorar la visualización, listo. Aquí tenemos entonces el área que nos interesa, es la que tenemos acá. Yo voy a hacer un paso previo al cálculo de todos los factores de los factores asociados o los parámetros generales de morfometría, y ese paso previo consiste en transformar el sistema de coordenadas que estamos trabajando acá a uno que sea proyectado. Vamos a revisar el sistema actual. Entramos aquí a las propiedades del DEM y revisamos en la capa general que tenemos un sistema de coordenadas que es geográfico, es el WGS84, es decir, que es un factor que está teniendo en cuenta la curvatura de la cuenca. Sin embargo, para el cálculo exacto de parámetros morfométricos como áreas, perímetros, longitudes, etc., este sistema puede no ser el ideal, ya que sus unidades son grados, minutos y segundos, es decir que cualquier parámetro que yo calcule me va a venir en esas unidades. Como a mí me interesan obtener estos parámetros en unidades como kilómetros cuadrados en el caso del área, etc., entonces debo previamente transformar el sistema de proyección que tengo en estas capas al sistema que utiliza Colombia, que es el sistema Magna-Sirgas, que como sabemos es un sistema proyectado que nos permitiría trabajar con las unidades como las queremos. Entonces para esto el proceso que vamos a realizar es muy sencillo. Vamos a hacer clic derecho en el DEM, le vamos a decir Save As o guardar como, le vamos a colocar un nombre, vamos a guardarlo como, yo le voy a colocar DEM y le voy a colocar Magna, porque va a estar en el sistema proyectado. Lo guardo y aquí viene lo importante, donde estamos en el sistema de referencia actual, vamos a hacer clic en este icono que está a la derecha y aquí en Filter vamos a escribir el 3116, que es el sistema Magna-Sirgas Colombia-Bogotá. Vamos a hacer doble clic para que quede seleccionado y le vamos a decir OK. Vamos a volver a ir a nuestra carpeta de archivos y vemos que ya aparece un DEM con el sistema Magna. Vamos a hacer lo mismo para la cuenca, para la capa en formato vector que tiene nuestro límite de cuenca. Hacemos clic derecho, guardamos, vamos a colocarle un nombre, yo le voy a colocar cuenca, ejercicio, pero voy a decir que está en sistema Magna. Le digo guardar y aquí volvemos a hacer el mismo ejercicio. Aquí ya nos va a aparecer nuestro sistema por defecto ya que ya fue usado previamente. Entonces hacemos clic en el 3116 y le decimos OK. Y luego verificamos que efectivamente ya aparece nuestra cuenca en Magna. Algunos de ustedes se preguntarán por qué si la cuenca ya está en Magna volvió a aparecer aquí
Si ustedes miran las coordenadas, están todavía en formato geográfico. Esto ocurre porque QGIS tiene una funcionalidad que permite transformar, ellos lo llaman al vuelo o on the fly, permite transformar sistemas de proyección. Es decir, que si las capas que yo estoy trabajando previamente están en un sistema y yo llamo una que no esté en ese sistema, él tratará de ajustarlas para que se visualicen todas en un mismo lugar. Es por esto que para que podamos trabajar adecuadamente las nuevas capas generadas que ya están en el sistema proyectado, debemos trabajar un nuevo proyecto. Entonces le voy a decir aquí nuevo. No tengo necesidad de guardar este actual porque no hice mucho en él. Ahora vuelvo aquí al icono que me permite abrir las capas tipo raster y voy a buscar el de Magna. Y como ustedes pueden observar, ya al mover el mouse por su extensión, vemos que ya las coordenadas son de tipo plano en metros y no en grados, minutos y segundos o grados decimales como teníamos en el anterior caso. Y ahora voy a llamar la capa de la cuenca. Pero recuerden el formato, el archivito que dice con la extensión SHP en este caso la que ya está proyectada al sistema Magna. Abrimos y listo, ya tenemos las capas iniciales con las que vamos a trabajar. Vamos a proceder entonces a calcular los primeros parámetros morfométricos, en este caso perímetro, que lo vamos a calcular en kilómetros, y área, que la vamos a calcular en kilómetros cuadrados. Para esto vamos a ir aquí a la capa, hacemos clic derecho, abrimos la tabla de atributos, estando aquí presionamos el lapicito que tenemos a la izquierda para empezar a editar y hacemos clic en adicionar un campo. Entonces colocamos lo que queremos calcular, en este caso el perímetro en kilómetros. Vamos a seleccionar decimal en este ejemplo, en esta pestaña. Escogemos que tenga una longitud 10 y una precisión de 3, es decir, que maneje 3 decimales. Hacemos OK y ahora ya podemos pasar a calcular el perímetro. Para esto aquí debemos actualizar un campo existente porque ya lo creamos, perímetro. Vamos a ir a geometría y aquí vamos a buscar el comando que nos permite calcular el perímetro, que es este. Hacemos clic. Recuerden que el sistema de proyección por defecto está en metros, las unidades son metros. Por lo tanto, para obtenerlo en kilómetros debemos dividirlo por 1000 y hacemos OK. Y aquí tenemos ya el perímetro de la cuenca calculado, nos da 391.748. Noten que al parecer este shape tiene dos polígonos porque me está mostrando un área muy pequeña. Me está mostrando un área muy pequeña que sería esta. Pero esta capa parece que no tiene, y el polígono que sí tiene la cuenca al parecer es este que está en este lado. De pronto esto es un error que surgió de la digitalización, pero al ser un área muy pequeña, llamémoslo así, que puede ser más un error de la capa, vamos a proceder a borrarla con suprimir. Mientras estamos en el modo edición podemos hacerlo. Y ahora ya calculamos el perímetro 391.748. Ese lo podemos colocar acá. 391.748. Ahora vamos a calcular el área. Para esto seguimos un proceso similar. Volvemos a la tabla. Vamos a adicionar un campo. A este lo vamos a llamar área kilómetros cuadrados. Vamos a escoger decimal nuevamente. Vamos a coger los de 10 y que tenga 3 posiciones decimales. Y ahora nuevamente entramos a la calculadora de campos. Escogemos para actualizar un campo existente que es nuestro área kilómetros en geometría y usamos esta expresión. Con esta, sí lo que debemos hacer es multiplicarlo, como es kilómetros cuadrados, recuerden que estamos aquí en metros, el sistema de proyección, debemos multiplicarlo por
el siguiente número, con 6 ceros, 2, 4, 5, me falta 1, 6 ceros. Recordemos que un kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Es por esto que esta área se debe multiplicar por este valor. Y le damos OK. Aquí tuvimos ya nuestro resultado. El área de la cuenca es de 2.482.351 kilómetros cuadrados. Vamos a anotar este número de una vez, 2.482.351. Y aquí ya estamos llenando nuestra tabla de parámetros morfométricos generales. Vamos a continuar con el siguiente, que es la longitud máxima de la cuenca. Para esto vamos a utilizar una técnica muy sencilla que consiste en medir la cuenca. Vamos primero a quitar la edición, guardamos, y consiste en medir la cuenca utilizando la regla desde el punto más cercano hasta el más lejano. Vamos a colocarla en kilómetros. Recuerden que el icono es este, el de regla, y vamos a proceder a hacer la medida de la longitud máxima posible en la cuenca. Y tenemos que es de 82.010 kilómetros. Ese valor lo vamos a anotar acá. 82.010 kilómetros. Perdón. Son 82.000. No, sí, 82.010 kilómetros. Sí, ya quedó bien. El siguiente parámetro es la longitud del cauce principal. Sin embargo, para esto requerimos contar con los cauces que tiene esta cuenca. En ese orden de ideas vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a solamente extraer el modelo digital que corresponde a nuestra superficie de la cuenca. Entonces venimos aquí a la pestaña Processing, abrimos el Toolbox. Si esta pestaña Processing no les aparece, recuerden que vienen a Complementos, hacen clic acá, ubican la pestaña Processing, y si de pronto les aparece activada pero no la ven aquí como se ve acá, entonces tienen que desactivarla y volverla a activar, y luego sí cierran. Ya activé entonces mi Toolbox, lo tengo acá, tiene herramientas de Grass y tiene las de Saga, entre otras. Lo primero que vamos a hacer es hacer una máscara. Vamos a utilizar los comandos de Grass y vamos a utilizar uno que se llama r.mask_vect, que nos permite cortar un raster utilizando una máscara en formato vectorial, que en este caso sería nuestra cuenca. Aquí ya tenemos la caja de esta herramienta abierta, y aquí vamos a calcular. Primero nos pide el vector que vamos a usar para cortar el raster. Entonces dejamos este, que es la cuenca. Luego nos pregunta el raster al que le vamos a aplicar la máscara, dejamos el DEM Magna. Y aquí, en donde dice Masked, tengo la opción de guardarlo o de dejarlo como un archivo temporal. Si lo dejan como un archivo temporal, cuando cierren el proyecto y lo quieran volver a abrir, no aparecerá. Por lo tanto, la sugerencia aquí es que de una vez, utilizando este botoncito, guardemos el archivo y lo dejemos como un raster en formato TIFF, el cual vamos a utilizar posteriormente. Le damos guardar archivo y voy a tomar en esta carpeta, voy a decir que es el DEM en Magna, pero de la cuenca que estoy trabajando. Le digo guardar y proceso. Y ahora vamos a apagar el DEM grande, apagamos el límite de la cuenca y tengo ya el DEM recortado para mi área de interés. Listo. Voy a buscar que efectivamente el DEM está guardado. Aquí lo tenemos, DEM Magna Cuenca. Voy a llamarlo nuevamente, ya que aquí me dejó pero el que se forma temporalmente, y este ya lo puedo remover porque ya tengo el DEM de mi cuenca, que es este.
El paso siguiente es generar la red de drenaje principal de esta cuenca para poder establecer este parámetro que nos pide de la longitud del cauce principal. Para eso vamos a ubicar nuestra herramienta que ya conocemos, RWatersheet, y vamos a hacer lo siguiente. Escogemos en elevación el DEM magna de la cuenca. Para este parámetro del tamaño mínimo de la cuenca exterior, que recordemos de los videos pasados, es básicamente el criterio sobre el que le decimos, un criterio de área con el que le decimos a la herramienta cómo debe delimitar subcuencas dentro de esta cuenca, y a la vez se usa para la delimitación de drenajes. Entonces vamos a probar con un tamaño, si toda la cuenca tiene aproximadamente, bueno, el área ya la calculamos, vamos a revisarla. Toda la cuenca tiene 2.482 kilómetros cuadrados. Esto es más o menos 248.000 hectáreas. Entonces le podríamos decir que nos delimite drenajes con base en un tamaño de área, puede ser de unas 20.000 hectáreas. Para eso, recordemos esa formulita que nos ayudaba a calcular esto. Sabemos que 20.000 hectáreas son, multiplicándolo por 10.000, son 200 millones de metros cuadrados. Y sabemos que un píxel tiene 900 metros cuadrados aproximadamente. Esto quiere decir que debemos ingresar en este tamaño mínimo que nos delimite o que nos extraiga drenajes con un criterio de más o menos, voy a ponerle 250.000 píxeles. Quiere decir que estos 250.000 píxeles van a ser equivalentes a que nos delimite teniendo en cuenta áreas de aproximadamente 20.000 hectáreas. Y ahora vamos a seguir bajando aquí y solamente le vamos a decir, estos parámetros no los necesitamos, ni la dirección del drenaje, estos ya son más del análisis hidrológico que ya vimos. Y este que tenemos aquí, Stream Segments, sí nos interesa, que son los drenajes que requerimos obtener para poder calcular el parámetro de... Estos son los índices hidrológicos, tampoco los necesitamos. Y de pronto le diríamos que nos delimite también las cuencas. Serían estos dos, segmentos y cuencas, ya que requerimos calcular la longitud del cauce principal. Entonces, vamos a operar. En este caso no lo vamos a guardar, vamos a dejarlo como archivos temporales, ya que lo que nos interesa guardar aquí es, una vez tengamos el raster, el vector, la longitud de los drenajes, pero en formato vector. Entonces por el momento no vamos a guardar nada acá. Aquí ya terminó el algoritmo y obtuve lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es quitar esta capa del DEM de toda la cuenca porque ya no lo uso. Y ahora voy a apagar este DEM. Aquí tengo la delimitación que hizo el algoritmo con ese criterio de área de más o menos 20.000 hectáreas. Me sacó estas subcuencas, las voy a apagar. Y aquí me generó, de pronto haciendo un zoom se ve, la red de drenaje que yo quería obtener, ¿sí? Con ese criterio, como ustedes pueden ver, básicamente me extrajo los segmentos que serían correspondientes al cauce principal que quiero trabajar. Voy a activar la capa de la cuenca y vemos que el drenaje más o menos fue delimitado, el drenaje principal, hasta su desembocadura. De pronto aquí agarró un pequeño brazo de otro drenaje que no sería el principal, pero ese lo podemos trabajar posteriormente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es vectorizar este drenaje obtenido. Recuerden que entre más conocimiento tengan ustedes de la cuenca, más fácil les será delimitar el drenaje principal. Esta cuenca que yo estoy trabajando es de prueba, para explicarles el ejercicio, por lo tanto puede hacer que el drenaje principal sea un poco más largo o más corto, no sé. Eso haría parte, como les digo, del conocimiento que ustedes tengan de la cuenca. Sin embargo, yo voy a asumir que mi drenaje principal es todo este que me quedó delimitado,
obviamente sin tener en cuenta esta parte. Entonces ahora vamos a vectorizar esta línea de drenaje, para poder hacer el cálculo de su longitud. Entonces para esto vamos a probar la función nuevamente raster to vector. Vamos a ver si nos permite. Vamos a escoger los segmentos de línea y le decimos que nos los convierta a líneas. Y aquí donde dice vectorized vamos a colocarle un nombre. Queremos que ese archivo se guarde, vamos a llamarlo cauce principal. Formato shape, le damos guardar y le decimos al algoritmo que corra. Y aquí obtuvimos nuestra capa de drenaje ya vectorizada. Vamos a abrir la tabla y aquí la tenemos. Tenemos todos los segmentos que corresponden a esa capa. Entonces vamos a hacer algo, y es abrir la capa como tal que yo guardé, que se llama cauce principal SHP. Abrimos y vamos a eliminar esta que se entendería como un archivo temporal. Entonces aquí ya estaríamos trabajando sobre nuestra capa principal. ¿Qué encuentro yo? Que efectivamente nos tomó estos segmentos que pareciera que no fueran propiamente de ese drenaje principal. Entonces lo que podemos hacer es borrarlos. Abrimos la tabla de atributos, le damos edición y podemos seleccionar estos segmentos que están acá. Vamos a mirar la tabla, cuáles se generaron. Puedo decir aquí que me muestre los seleccionados, que son estos. Y lo que podemos hacer es borrarlos para poder dejar en el shape solamente los que nos interesan. Recuerden que para la selección ustedes pueden hacer vamos a hacerlo nuevamente, ustedes pueden hacer un primer cuadro, pero como ven aquí no se seleccionaron estos, no se pusieron amarillos, ¿sí ven? Los de este lado. Entonces con Shift, ustedes pueden ir adicionando segmentos, presionando a la vez Shift para que se haga una nueva consulta. Y ahí ya, si presionamos suprimir, se va a borrar ese brazo que, como analizamos anteriormente, no corresponde al cauce principal. Este que se está viendo aquí es todavía el de segmentos en raster, que lo tengo por ahí, entonces lo vamos a apagar. Y ahora sí tendríamos solamente el cauce principal. Vamos a volver a abrir la tabla de atributos. Y tendríamos nuestro cauce principal. Vamos a quitar la edición. Le decimos que nos guarde la edición y ya tenemos, como les digo, nuestro cauce principal. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la distancia que tiene este drenaje. Para ello volvemos acá, a empezar a editar. Vamos a eliminar, yo voy a eliminar este campo de etiqueta que no lo uso y vamos a crear uno nuevo. Este se va a llamar longitud cauce, o dejémoslo solamente longitud kilómetros. Aquí vamos a escoger lo mismo, decimal, le damos 10, luego le decimos que tenga una precisión de 3. Y ahora sobre este vamos a calcularle a cada segmento su longitud. Entramos a la calculadora de campos, seleccionamos aquí un campo existente que va a ser el de longitud, venimos a geometría y aquí buscamos la función length, está acá, longitud. Nuevamente le vamos a decir que lo divida
entre 1000 para que salga de una vez en kilómetros y le decimos OK. Y aquí ya calculamos la longitud de cada segmento que corresponde a este cauce. Quitamos la edición y guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es totalizar esta longitud. Vamos a sumar todos estos segmentos que tiene el drenaje principal para conocer la longitud. Vamos a entrar aquí a la pestaña Vector. En Análisis Tools vamos a escoger Estadísticas básicas para campos numéricos. Y aquí vamos a seleccionar el cauce principal. Y vamos a escoger, ya por defecto se seleccionó longitud en kilómetros. Y las estadísticas se pueden guardar a un archivo o dejarlas temporales en QGIS. Yo no las voy a guardar, solo me interesa un dato. Y aquí salieron ya esas estadísticas. Entonces lo que tenemos o lo que nos interesa calcular es la sumatoria. Como ustedes pueden ver, la sumatoria de todos los drenajes da 112.369 kilómetros. Este valor lo vamos a anotar aquí, 112.369 kilómetros. Volvemos a verificar, 112.369. Listo. Ya tenemos la longitud de nuestro cauce principal. Vamos a volver al Excel y ahora nos está preguntando o pidiendo el ancho de la cuenca. Recordemos que el ancho de la cuenca C es la relación entre el área y la longitud. Entonces vamos a calcular área sobre la longitud, en este caso la longitud máxima de la cuenca, porque recordemos que esa longitud máxima la medimos de esta manera y el ancho sería la relación entre el área con respecto a esta longitud. Eso nos da un valor de 30.26 y luego vamos a calcular el desnivel altitudinal, para lo cual requerimos conocer la cota máxima y mínima de nuestro modelo digital de elevación. Y esto lo hacemos haciendo clic en las propiedades. Vamos a entrar a estilo y aquí vamos a cargar los valores mínimos y máximos. Aplicamos y tenemos que el valor mínimo es 368 y el valor máximo es 3497.16. Este se podría entender como la cota mínima y el otro valor que está acá se podría entender como la cota máxima. Eso los podemos ir poniendo acá y vamos avanzando un poco en los factores asociados al relieve. Luego lo que hacemos es calcular este desnivel altitudinal como la cota máxima menos la cota mínima. Vemos que es un desnivel bastante fuerte de 3000 metros, 3128 metros. Y con eso hemos concluido el cálculo de los parámetros morfométricos generales asociados a la cuenca de trabajo, en la cuenca que estamos utilizando en este tutorial. En cuanto a los parámetros morfométricos asociados a la forma de la cuenca, tenemos uno muy importante que es el factor forma, entendido como la relación entre el área de la cuenca y la longitud axial al cuadrado. Este índice fluctúa entre valores menores a 0.22 y mayores a 1.2 y tendríamos para índices bajos unas cuencas muy alargadas y para índices muy altos cuencas muy ensanchadas. ¿Cómo influye la forma de la cuenca en la escorrentía? De forma general podemos decir que cuencas más ensanchadas tienen una mayor susceptibilidad a crecidas porque hay un menor tiempo requerido para el recorrido del agua de un punto a otro, que es lo que conocemos como tiempo de concentración. En cambio, en las cuencas alargadas, el tiempo de viaje del agua es mayor y por ende los picos de las crecidas son menos súbitos, como se puede observar en esta gráfica. Aquí tenemos dos ejemplos de cuencas ensanchadas. La primera tiende a generar un caudal pico en un corto tiempo por su configuración ensanchada en la parte alta y también por las características del drenaje, y la segunda tiende a generar ese pico en su parte media y baja, dada la acumulación que puede existir en un evento de precipitación desde la parte alta. Pero por ejemplo esta cuenca alargada
como vemos, en el tiempo no tiende a generar un caudal pico extremo como sí lo pueden hacer este tipo de cuencas. Esto es muy importante el factor forma a la luz del comportamiento hidrológico de la cuenca. Otro índice es el coeficiente de compacidad, que se denomina también el coeficiente de Gravelius o índice de Gravelius, y es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de área A de la cuenca hidrográfica. Es decir, que sea un área equivalente pero con forma circular. Entonces, esta sería la fórmula de cálculo: 0.28 por el perímetro sobre la raíz cuadrada del área. Este índice de compacidad tiene tres clases. Cuando el índice está entre 1 y 1.25 sería una cuenca casi redonda a oval o oval redonda. Entre 1.26 y 1.50 sería una cuenca oval redonda a oval oblonga. Y si el índice es superior a 1.51 sería una cuenca oval oblonga a rectangular oblonga. Y finalmente tendríamos el coeficiente de circularidad, el cual lo propuso Miller y se expresa como el área de la cuenca sobre el perímetro al cuadrado multiplicado por 4pi. Este índice varía entre 0 y 1, donde valores cercanos a 1 indican morfologías ensanchadas y unos coeficientes cercanos a 0 indican cuencas alargadas. Entonces ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a proceder al cálculo de estos parámetros utilizando nuestra herramienta QGIS y con el objetivo de llenar o continuar llenando nuestra tabla que estamos generando con la morfometría de la cuenca. Entonces vamos a proceder a calcular factor forma. ¿A qué es igual el factor forma? Vamos a revisar nuestra fórmula. Es igual al área sobre la longitud axial en kilómetros al cuadrado. Entonces sería igual a área sobre longitud axial, que lo correlacionamos con la longitud máxima, al cuadrado. Esto nos da un valor de 0.369, que de acuerdo a nuestro índice de factor forma es igual a una cuenca ligeramente alargada por encontrarse en este rango. Le vamos a colocar entonces, podemos abrir otra columna de observaciones y le podemos poner aquí que es una cuenca, repitamos, ligeramente alargada. Y ahora vamos a incluir esto en la tabla y ahora vamos a calcular el coeficiente de compacidad, que es 0.28 por el perímetro sobre la raíz del área. Entonces igual a 0.28 por el perímetro sobre la raíz de el área. Y esto nos da 2.2. Verificamos acá. Nos dice que es una cuenca clase 3 que corresponde con oval oblonga a rectangular oblonga. Yo le voy a colocar aquí clase 3 para facilitar para que me quepa en el espacio. Y luego el coeficiente de circularidad, que tenemos que es igual a 4pi por la relación entre el área y el perímetro al cuadrado. Entonces vamos a calcularlo. Igual a 4 por pi por la relación entre el área y el área. Entonces la relación entre el área y el perímetro al cuadrado. Y eso nos da 0.20, que nos indicaría que, según este índice, valores cercanos a 1 indican morfologías ensanchadas, mientras que coeficientes cercanos a 0 indican que las cuencas son alargadas. Entonces podríamos decir, como tiende más hacia 0, que es una cuenca alargada, que coincide con el factor forma. Entonces, si analizamos lo que nos indica
las explicaciones que veíamos de los factores, encontramos que cuando una cuenca es alargada, tiene un mayor tiempo de viaje del agua, por lo tanto los picos de las crecidas son menos súbitos. Es una cuenca que tendería a no generar tantos eventos torrenciales o de picos máximos de caudales que puedan generar afectaciones a la población. Claro que hay que tener en cuenta que esto igual depende de la cantidad de agua que se precipite en un evento determinado, y podemos asociarlo con eventos como el de los del año 2010, donde la Niña ahí se fortaleció la temporada lluviosa, y bueno, posiblemente, aunque tengamos una cuenca alargada, ya cuando las condiciones o la amenaza climática es tan característica, de pronto sí se puedan generar problemas por estos eventos torrenciales. Con esto ya hemos calculado los parámetros morfométricos generales y los asociados a la forma de la cuenca. Continuaremos con parámetros morfométricos asociados a la forma del relieve. Sin embargo, antes de continuar, vamos a guardar nuestro proyecto para, por si requerimos continuar más adelante, podamos contar con la misma información. Yo ya limpié este panel de capas, de las capas temporales. Recuerden que se había generado una de drenajes en formato raster temporal y se había generado otra de cuencas. Esas no las necesito, igual son temporales y las voy a perder al abrirlas, al abrir nuevamente el proyecto. Entonces voy a quedarme con cauce principal, la cuenca y el modelo de la cuenca. Entonces voy a venir a Project, guardar, y voy a ubicar una carpeta que yo tengo de proyectos, que es esta, y le voy a guardar como, voy a ponerle ejercicio morfometría, y guardamos, y ya tenemos nuestro mapa guardado. Bueno, vamos a empezar con los parámetros morfométricos asociados a la forma del relieve. Recordemos que ya tenemos la cota máxima y mínima que la obtuvimos del modelo digital de elevación, y ahora vamos a calcular nuestra altitud media. Para esto vamos a ingresar a QGIS y vamos a calcular el promedio de alturas para nuestro modelo digital de elevación. Para hacer esto requerimos aquí en la pestaña raster tener una herramienta que no está activa, que es la de estadísticas zonales. Entonces vamos a venir a complementos y escribimos zonal, aquí lo tenemos, statistics, cerramos y luego ya lo encontramos en la pestaña raster. Y aquí en Zonal Statistics lo que debemos hacer es, bueno, ya sabemos, seleccionamos nuestra capa magna, solo tiene una banda, la seleccionamos y aquí debemos decirle cuál es el polígono o la capa de polígono en la cual queremos que se nos ejecuten estas capas. Aquí tenemos, perdón, estas fórmulas. Aquí tenemos la ventaja de que el DEM y la cuenca o el polígono con el que estamos como delimitando hacia qué cuencas queremos las estadísticas es el mismo. Entonces aquí abajo vamos a escoger qué queremos obtener. No me interesa tanto el conteo, me interesa más conocer tampoco la sumatoria de píxeles, me interesa conocer el promedio porque estamos calculando la altitud media de la cuenca. Me interesa conocer el promedio y bueno, podemos calcular mínimo y máximo también. De pronto también podríamos calcular el rango y con esto ya tendríamos lo necesario. Le decimos OK y aquí obtuvimos en nuestra capa de cuenca, ya nos calculó los valores que le solicitamos. Entonces lo que encontramos aquí es que la altura media de la cuenca es igual a 2018.756. Vamos a colocarla aquí, media, 2018.756 metros. Vamos a verificar cotas mínimas y máximas del modelo digital de elevación. Para eso entramos acá y encontramos que la mínima es de 284.199
y la máxima de 3758. Son valores que difieren un poco con respecto a los que habíamos obtenido solamente acomodando las leyendas del DEM. Entonces los vamos a actualizar por los que están acá. Valor mínimo, vamos a dejarlo con 3 decimales nomás. Valor máximo. Y el rango ya se me ajustó automáticamente, que es el desnivel altitudinal. Y coincide con el que está acá, 3474. Como está acá, listo. Ya tendríamos entonces también, actualizamos las cotas, cota mínima y máxima, y ya tenemos la altitud media de la cuenca. Ahora vamos a calcular la altitud más frecuente para la cuenca. Y aquí conviene devolvernos a las diapositivas y hablar un poquitico sobre dos herramientas muy importantes para calcular parámetros morfométricos asociados al relieve. Uno es el histograma de frecuencias de altitudes y el otro es la curva hypsométrica. El histograma de frecuencias de altitudes representa el grado de incidencia de las áreas comprendidas entre curvas de nivel con respecto al total del área de la cuenca. Esto es, se divide la cuenca por rangos altitudinales y se va estableciendo con ayuda del SIC cuánto porcentaje del área corresponde a cada uno de los rangos. Esto nos permite saber, por ejemplo, en este caso, que el 18% del área de la cuenca se encuentra en el rango o en la curva de nivel, entre las curvas de nivel 740 y 760. Y esto nos ayuda a tener un panorama más claro de cómo altitudinalmente la cuenca se reparte. Vemos que las mayores cotas tienen muy poca participación, un poco más del 2%, por ejemplo, la cota 840 a 860. Este histograma de altitudes lo vamos a calcular a continuación, y también la curva hypsométrica, que la curva hypsométrica nos permite conocer la edad del cauce principal o de la cuenca basándonos en el comportamiento que tiene. Entonces podemos ver que ríos jóvenes van a tener este tipo de curva hypsométrica, el mayor porcentaje de su área en altitudes o en elevaciones mayores. Los ríos maduros, ya por procesos de erosión, de creación de sus cauces, de modificación del relieve, tienen un mayor porcentaje de su área en cotas medias, y los ríos viejos ya tienen muy poca área en las mayores elevaciones o en los rangos de altitud mayores, y la mayoría de su área se encuentra en rangos medios y bajos de elevaciones, o sea, es decir, predomina en su área las cotas de la cuenca media y la cuenca baja. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar nuestra curva hypsométrica y nuestro histograma de frecuencias de altitudes. En el Excel que estoy trabajando yo ya tengo la plantilla para la curva hypsométrica y para el histograma de frecuencias de altitudes. Entonces lo vamos a llenar y vamos a ir consiguiendo los insumos de esta curva con base en lo que vamos haciendo en el SIC. Lo primero que necesitamos es el rango, es decir, nuestro desnivel altitudinal, que es de 3.474 metros. Vamos a colocar ese rango, que va a ser nuestro desnivel altitudinal, ya que tenemos que conocer, para poder representar nuestra curva hypsométrica, tenemos que conocer cuál es el desnivel o el descenso en elevación que tiene la cuenca. A continuación vamos a definir el número de clases que queremos para repartir esos 3.474. Yo generé algunos ensayos previos y me encontré con que 15 clases es un número adecuado, es decir que vamos a tener 15 rangos posibles entre el valor mínimo y el valor máximo para repartir esos 3.474 metros de desnivel, y eso nos va a dar que el rango de elevaciones va a fluctuar en cada 232 metros aproximadamente. Entonces aquí automáticamente él toma la cota más baja, como ustedes pueden ver, este 284,
corresponde con este que está acá, que es la cota mínima que tiene la cuenca. Y a partir de acá yo empiezo a sumar este rango para obtener los intervalos. Entonces aquí tengo que mi primer rango va a estar entre 284 y 516 metros. A continuación entre 516 y 747. Y así sucesivamente hasta llegar a los 3759, que se corresponden con el valor de la cota máxima de la cuenca. Entonces, a continuación, lo que hacemos es calcular la cota media, que es el promedio de este rango, es decir, entre 284 y 516 la cota media es 400, luego tendríamos la 632, la 863, esto es para darle forma a nuestra cuenca. A continuación debemos calcular qué tanta área tiene nuestro modelo digital de elevación en cada rango de los que hemos establecido. Y para eso tenemos que hacer un procedimiento en QGIS. Si ustedes recuerdan de ejercicios anteriores, nosotros hemos hecho reclasificaciones de los raster que hemos trabajado. En este caso tenemos que generar una reclasificación. Entonces vamos a GRASS, Raster y buscamos la herramienta Reclass. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es muy sencillo, vamos a generar estas mismas categorías que tenemos acá de alturas a través de una reclasificación en nuestro raster. ¿Para qué hacer esto? Porque al reclasificarlo luego lo podemos vectorizar y calcular las áreas, que es lo que nos va a pedir en este campo. Entonces para eso yo preparé un bloc de notas donde tengo mis categorías de interés. Entonces del primer rango, que es de 284 metros a 516, le voy a colocar el 1 y así hasta la última clase, que va a ser la 15, que va a estar entre 3527 y 3759. Entonces el resultado va a ser un raster que va a tener 15 clases de elevaciones y el cual puedo posteriormente vectorizar y calcular las áreas. Entonces aquí escogemos el DEM de la cuenca que hemos trabajado y aquí vamos a seleccionar este archivito en bloc de notas que yo preparé, que ya lo tengo generado. Entonces vamos a irnos a estos tres puntos y ubicamos, mi archivo se llama reclassDEM. Lo abro y puedo aquí de una vez guardarlo como un archivo que va a ser fijo. Estamos aquí trabajando en clase 4, le voy a colocar reclassDEM. Dejo todo lo demás por defecto, guardo y vamos a correrlo. Aquí ya tenemos nuestro raster reclasificado. Como pueden ver, ahora está por categorías, de acuerdo a lo que nosotros le pedimos al sistema. Esta es la cota del rango 4, del rango 11 y así sucesivamente. Y ahora lo que debemos hacer es generar el vector de esto para poderle calcular áreas. Entonces vamos a ir a R2Vect. Lo tenemos por acá. Aquí está R2Vect. Vamos a decirle que utilice el DEM que se reclasificó. Y aquí le vamos a decir que utilice tipo área. Voy a decirle que me suavice las esquinas. Y aquí yo puedo guardar ese archivo vectorizado. Nuevamente lo vamos a guardar. Entonces le voy a colocar cuenca por rangos de elevación. Y le digo que lo guarde. Y vamos a... Y este es nuestro resultado. Entonces aquí ya tenemos poligonizado la distribución de los rangos altitudinales, como vemos acá. Aquí en este punto vamos a hacer un dissolve por esta columna de valor para que no tengamos tantas filas y se nos complique el cálculo. Entonces, en el caso de los dissolve, a mí me gusta utilizar la herramienta que viene en la caja de Saga. Vamos a ir a Polygon Tools y aquí vamos a buscar Polygon Dissolve por atributo. Entramos a Polygon Dissolve por atributo, aquí tomamos la capa vectorizada que nos salió. Si ustedes se dan cuenta, el sistema de proyección que nos está saliendo aquí no corresponde con el Magna Sirga. Entonces me parece prudente, antes de continuar con eso, que entremos y aquí seleccionemos nuestro sistema 3116, que corresponde con el Magna Colombia Bogotá, que trabajamos específicamente para la parte de morfometría. Una vez hacemos esto, ahí sí entramos a Polygon Dissolve, vamos a escoger el vectorizado, miren que ya sale
con el sistema de coordenadas o de proyección 3116, que es Magna Colombia Bogotá. Aquí en el atributo vamos a escoger Value. Y esto lo dejamos por defecto. Aquí nos va a salir una capa disuelta. Entonces podemos guardarla. Recuerden que si no la guardan, se queda como un archivo temporal. Y luego, si ustedes cierran el mapa de trabajo y lo quieren abrir, pueden perder esta capa. Entonces es mejor algunas irlas guardando para no perderlas. Entonces le voy a poner rangos de elevación dissolve. Aquí quiero hacer un comentario importante. Recuerden siempre que QGIS y el lenguaje Python no les va muy bien con los espacios ni con las tildes. Entonces traten de no dejar espacios entre palabras y no colocarle tildes u otros caracteres propios del español a los nombres que usen en los archivos. Vamos a correr esto y obtenemos el mismo resultado, solo que ahora si abrimos la tabla, vamos a ver que ya solo tiene las clases que yo quiero y que corresponden con las clases que estoy generando en mi gráfico. Entonces lo que sigue a continuación es, vamos a cerrar esta que es la capa antes, la tabla de la capa antes de disolver. Ahora vamos a crear las columnas que nos van a permitir calcular las áreas. Para eso activamos la edición con el lapicito y nos venimos aquí a agregar un nuevo campo. Vamos a decirle que nos cree un campo y que se va a llamar área en kilómetros cuadrados. Aquí lo vamos a escoger como número decimal con una longitud de 10 caracteres y una precisión de 3 cifras. Le damos OK. Y ahora entramos a la calculadora de campos. Vamos a actualizar un campo existente. Aquí nos vamos a ir a área kilómetro cuadrado. Entramos a geometría y nos vamos a este. Recuerden que para que el área nos salga en kilómetros cuadrados debemos o dividir por 1.000.000 o multiplicar por 0.0000006 ceros. 2, 4, 6, 1. Entonces vamos a hacer clic en OK. Y aquí ya tenemos nuestras áreas parciales calculadas para cada rango. Entonces ahora esto es lo que debemos llevar a nuestra tabla. Vamos a ver que la categoría 1, que está acá, su área principal es de 187.610. Luego, la siguiente categoría es 239. Vamos pegando y ven que allí se está generando ya el histograma, la curva isométrica para la cuenca. Este paso es muy importante porque es el que nos dice qué tanta área de la cuenca se encuentra en cada rango, que es uno de los insumos principales de la curva isométrica, porque ella básicamente nos dice cómo se distribuyen las áreas por rangos altitudinales. Y con eso uno puede hacer inferencias del tipo de cuenca o, digámoslo así, la edad o la madurez que tiene la cuenca. Ya vamos concluyendo. Listo. Entonces aquí tenemos ya la curva isométrica generada. Si miramos la diapositiva vemos que se parece mucho a la de un río maduro. Como ven acá tiene esta curvita, esa sinuosidad en los rangos de elevación más, llamaríamos hacia la parte media de la cuenca y baja. Y la columna de área acumulada es básicamente ir sumando las áreas que se nos van acumulando en cada categoría. Es decir que el rango 1 va a tener acumuladas todas las áreas de las otras categorías a los 284 metros sobre el nivel del mar, que es la cota mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de 284 metros sobre el nivel del mar está ubicada el 100% del área de la cuenca, y así va aumentando. Entonces, por ejemplo, esta, por encima de la cota de la categoría 2,
va a estar el 90% de la cuenca más o menos, por encima de la categoría 3 va a estar casi el 80 o un poco más del 80% y así. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso en particular, más o menos por encima de la cota 2280 está el 50% del área de la cuenca. Cada cuenca tiene su comportamiento específico de curva hypsométrica, como vemos aquí, pero más o menos tienen, de acuerdo a su juventud o a su edad, tienen estos comportamientos. Listo, entonces ya hemos generado nuestra curva hypsométrica. Bueno, nos falta explicar cómo se calcula esta área. Esta columna, que es la del área total, que es la que va acá, la que se grafica en el eje X. Básicamente lo que hacemos es obtener, por regla de 3, cuál sería el área, o el peso específico que tiene esta área con respecto al área total. Es decir, 35.608 kilómetros cuadrados, qué porcentaje de área representan con respecto a el área total de la cuenca, que es 2482.455, y aquí vemos que es apenas del 1%. Y con esto ya se puede generar nuestra curva hypsométrica. Ahora vamos a calcular nuestro histograma de frecuencias y altitudes, y lo que vamos a hacer es pegar, ya tenemos aquí la plantilla, vamos a pegar, a traer de la tabla de la curva hypsométrica, vamos a traer la información. Bueno, vamos a copiarla toda. Y aquí se calcula automáticamente. Lo que debemos saber es el porcentaje que tiene cada rango con respecto al área total. Entonces miren que aquí la fórmula sencillamente es coger las celdas de área parcial, obtener su representación con respecto al área total y multiplicar por 100 para obtener porcentajes. Entonces lo que vemos es que el rango altitudinal comprendido entre 2137 metros y 2369, con una cota media de 2253 metros sobre el nivel del mar, tiene el 12% del área de la cuenca, como ven acá. Quiere decir que el área parcial es la mayor con respecto al área total, que es de 2482 kilómetros cuadrados, y por eso nos da este comportamiento. Si ustedes observan esta gráfica, tiende a tener un patrón similar al que tiene esta. Tiene un punto donde tiene esta sinuosidad, que más o menos se puede percibir también en este histograma de frecuencias, y donde vemos también que en la cuenca predominan los rangos altitudinales medios y bajos, y en los rangos altos, las zonas más altas de la cuenca no tienen tanto peso o tanta representación con respecto al área total de la cuenca, que eso también se correlaciona con esta curva de aquí, que nos muestra que nuestra cuenca está compuesta por una red de drenaje madura. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta cota media, que tiene la mayor frecuencia, va a representar nuestra altitud más frecuente, y la pegamos allí. Ahora debemos generar o conocer la altitud mayor del cauce y la altitud menor del cauce. Para eso vamos a volver a QGIS, vamos a dejar de editar aquí con el lápiz, guardamos cambios, y lo que vamos a hacer es hacer un corte de nuestra red de drenaje principal, que la tenemos acá, nuestro cauce principal. Vamos a hacerle un corte al raster con base en esta red. ¿Con qué objetivo? Con el fin de que nos saque del análisis las áreas de toda la cuenca y nos deje solamente una porción de área que sea relativa al cauce principal, para poder responder la altitud mayor del cauce y la altitud menor del cauce, que recordemos es diferente a la cota máxima de toda la cuenca y a la cota mínima de toda la cuenca. Entonces el procedimiento es el siguiente. Vamos otra vez a buscar las herramientas de GRASS, y en GRASS vamos a ubicar una herramienta que nos permite hacer un corte con base en una máscara. Entonces lo buscamos como RMaskVect, que nos crea o nos permite cortar un raster con base en una capa vector. Y como vemos, nuestro cauce principal está en una capa vector de tipo lineal. Hacemos doble clic acá
le vamos a decir que, bueno, miren que el cauce principal también lo sacó con un sistema de coordenadas diferente. Entonces es importante que hagamos ese arreglo al magna sirgas antes de aplicar y ok, listo. Volvemos a R más vect. Aquí vamos a usar cauce principal como máscara y luego aquí más abajo vamos a usar el DEM de la cuenca. Queremos que nos extraiga una parte del DEM que corresponde al cauce principal. Aquí lo podemos guardar para que no nos quede como temporal y le vamos a poner DEM cauce. Ya van a ver cómo queda. Entonces le decimos correr de nuestra máscara y si ustedes se fijan voy a colocar el cauce principal por encima, o mejor la máscara por debajo del cauce. Entonces vamos a apagar el DEM principal y solamente vamos a dejar la máscara que hicimos con base en el cauce principal, y sobre esta sí vamos a extraer los valores menores de la cota menor y la cota mayor, pero correspondientes al cauce principal. Para eso entramos a raster, nos vamos a zonal statistics, entramos aquí, le decimos que utilice el mascarado, el nuevo DEM que generamos, que utilice el área de la cuenca, no importa, le quitamos, no necesitamos que nos haga conteo, necesitaríamos tampoco la suma, podemos dejar el promedio y el mínimo y el máximo, que serían nuestras cotas para complementar el Excel. Y ahora lo que hacemos es abrir nuestra capa de cuenca ejercicio magna y aquí deben estar, ¿sí? Y aquí tendríamos nuevamente, aquí sería el mínimo, el promedio para el área del cauce, el mínimo y el máximo. Entonces este valor lo vamos a copiar acá y luego nos vamos a la altitud mayor del cauce, ponemos acá y vemos que difiere ligeramente del área de la cota máxima de la cuenca, más o menos en 700 metros, lo cual es significativo. Vamos a dejar 3 cifras. Vemos que la altitud mínima sí es igual a la altitud mínima o a la cota mínima de la cuenca. En esto se parecen bastante. Y ahora, si volvemos a nuestras diapositivas, vemos que hay otro parámetro. Una vez ya calculamos curva isométrica y el histograma de frecuencias, vemos que hay otra medida, otra métrica interesante, que es la pendiente de la cuenca. Y para calcular la pendiente de la cuenca debemos hacer la resta de la cota máxima menos la cota mínima de la cuenca, o sea el rango altitudinal o el desnivel altitudinal, sobre la longitud por 100. Vamos a hacer esa fórmula acá. Eso sería igual a, abrimos paréntesis, la cota máxima de la cuenca menos cota mínima de la cuenca sobre la longitud del cauce principal. Aquí la tenemos en kilómetros, por lo que debemos multiplicarla por 1000 y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Y nos da que la pendiente promedio de la cuenca es del 3%. Y con esto ya concluimos los parámetros morfométricos asociados al relieve y damos paso a los parámetros morfométricos de la red de drenaje. Volvemos aquí y aquí está nuestra sección de parámetros morfométricos asociados a la red de drenaje. Entonces lo primero que debemos conocer es el orden de la cuenca, la longitud total de drenajes, la densidad de drenaje, la frecuencia del drenaje, cuántos drenajes de orden 1 tiene la cuenca, el coeficiente de torrencialidad, la pendiente ya esta vez del cauce, y vamos a calcular dos tiempos de concentración de acuerdo a dos fórmulas que existen actualmente. Entonces vamos a ir un momento aquí a la diapositiva y vemos que para conocer el orden de la cuenca, Horton propone un método en el cual el orden de la cuenca va a ser el mismo del cauce principal a la salida, ya que debemos conocer cuál es el orden de nuestro cauce principal a la salida para poder definir qué orden de cuenca estamos trabajando. Y recuerden que el método Horton tiene esta característica.
Cuando dos cauces de primer orden, que son los que no tienen tributarios, se unen, forman un cauce de orden 2, pero para que se forme un cauce de un orden siguiente, como en este caso el 3, deben confluir dos cauces de orden igual, es decir, dos cauces de orden 2 y 2 formarían un 3. Si ven aquí confluyó un cauce de orden 1 a uno de orden 2, pero no cambió su orden, excepto aquí. Y solamente hasta que confluyeron dos cauces de orden 3, se formó un cauce de orden 4. Entonces vamos a hacer esto mismo para nuestra red hidrográfica. Venimos aquí a QGIS, ya podemos apagar esta masket. Y lo que debemos hacer es, en primer lugar, generar nuestra red de drenaje, pero más fina. Porque si ven aquí, solo la generamos para nuestro cauce principal. Entonces, vamos a buscar la herramienta R-Watersheet que hemos venido trabajando. Escogemos el de Magna de la cuenca. Y aquí, en el tamaño mínimo de la cuenca exterior, podemos utilizar un criterio ya más fino. Podrían ser, por ejemplo, 2000 hectáreas, unas cuencas, unas microcuencas bastante pequeñas. Con eso se va a obligar al algoritmo a generar un mayor nivel de detalle en la red hídrica disponible en la cuenca. Recuerden que para calcular 2000 hectáreas cuántos píxeles son, hacemos el siguiente cálculo. Tenemos que 2000 hectáreas multiplicadas por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea nos da esta cifra, 20 millones de metros cuadrados, y que cada píxel tiene 900 metros cuadrados aproximadamente. Esto nos da que debemos hacer una delimitación teniendo un criterio de 22.000 píxeles. Pero si yo quisiera trabajar, por ejemplo, cuencas de 1000 hectáreas, entonces podría utilizar la mitad de estos píxeles, serían 11.000 píxeles. Vamos a poner aquí ese criterio, 11.000. Vamos a irnos lo más fino posible, en este caso para delimitar los drenajes. Y aquí más abajo le vamos a decir que no nos calcule este raster, de la dirección del drenaje no lo necesitamos. Necesitaríamos el stream segments, segmentos de drenaje. De pronto podemos dejar las cuencas que nos genera. Podemos quitar estos factores que son índices hidrológicos que no estamos usando en este tutorial y le decimos correr. Ya tenemos aquí nuestro resultado y lo que vemos es que allí se ven las cuencas que delimitó con ese criterio de 1000 hectáreas y por debajo tenemos la red de drenaje que corresponde con ese criterio de área y que es más fina para permitirnos tener una mejor idea del comportamiento de esta red. Entonces lo que vamos a hacer es coger esta capa de segmentos de drenaje y la vamos a vectorizar. Recordemos, con la herramienta R2Vect, aquí seleccionamos segmentos de drenaje como líneas, bien, y vamos a ponerle aquí un nombre. Vamos a guardarlo a un archivo y le decimos red hídrica. Guardamos y corremos. Y aquí ya se nos generó nuestra red hídrica completa. Podemos apagar nuestro cauce principal que lo tenemos acá y esto es lo que tenemos que analizar. Entonces ahora, para conocer el orden de la cuenca, debemos hacer un seguimiento a esta red. Yo la voy a copiar, voy a sacarle una imagen pues para que se facilite un poco y la voy a pegar en un PowerPoint en blanco, solamente para poderla trabajar. Listo, entonces empezamos. Vamos a vernos primero por este brazo. Aquí tendríamos orden 1 con 1, este sería orden 2. Aquí tendríamos 1, 1, este tramo sería 2, se le une un 1, sigue siendo 2. Aquí tenemos 2 con 2, sería 3, este pedazo es 3, se le une una de segmento 1, sigue siendo 3 hasta acá. Y aquí tenemos 1 con 1 forman 2, 1 con 1 forman 2, aquí sería también de orden 3. Y entonces aquí, en este punto, tendríamos que confluyen dos cuencas de orden 3. Por lo tanto, este tramo sería orden 4. Vamos a insertar un cuadro de texto, puede ser acá, le vamos a colocar 4. Hasta este punto tenemos que nuestra cuenca es orden 4. Listo, entonces viene aquí 4, esta sería de orden 1, no altera su orden.
Aquí tendríamos un orden 2, tampoco lo altera. Aquí sería un orden 1, seguimos siendo 4. Aquí entraría una de orden 1. Hasta este punto seguiríamos siendo orden 4. Vamos a bajarlo, ponerlo aquí y ahora vamos a analizar este segmento. Tendríamos 1 y 1, formaría un 2. Aquí se le une un 1, seguiría siendo 2. Aquí vuelve y sube un 1, seguiría siendo 2. Aquí también, aquí también, aquí también. Llegaría hasta acá siendo 2. Por ende, aquí la cuenca sigue siendo orden 4. Chequemos esta. Aquí se uniría de orden 1. Con 1 darían 2. Aquí seguiría siendo 2. Hasta este punto seguiría siendo 2. Por ende no altera el orden. Esta tampoco le alteraría el orden. Aquí tampoco se alteraría el orden de la que tenemos de la cuenca. Aquí sería 1 y 1 sería 2. Vamos a poner aquí, seguimos siendo orden 4. Aquí tenemos 1 y 1 forman 2, más 1 sigue siendo 2. Aquí también seguiría siendo 2, 2. Y entonces lo que podemos ver es que básicamente hasta la salida del drenaje, hasta su parte más baja, sigue o continúa siendo orden 4. Ya no existe una modificación del orden. Esto se verifica de esta manera, siguiendo detalladamente el recorrido de los drenajes y evaluando dónde se puede dar un cambio de orden. Y este valor de 4 lo ubicamos aquí, orden de la cuenca, entonces le vamos a colocar es de orden 4. Ahora lo que debemos hacer es calcular la longitud total de drenajes. Antes de calcular la longitud de drenajes quiero generar una pequeña recomendación en el caso de determinar el orden de la cuenca, y es que estos drenajes que obtuvimos aquí los hicimos procesando el modelo digital de elevación. Sin embargo, es recomendable que se haga una revisión a las planchas básicas de la cartografía nacional de cada país y se verifiquen que las redes de drenaje que se delimitan con base en modelos digitales de elevación coinciden con la cartografía que ya tiene, con la que ya cuenta el país, que muchas veces puede tener un mayor nivel de detalle en cuanto a la red hídrica o estar reflejando corrientes que sencillamente el modelo o por este método no se pueden delimitar. Sin embargo, pues para efectos prácticos de lo que estamos haciendo en el ejercicio, esta es una manera posible de hacerlo. Ya de pronto en un estudio detallado de una cuenca sea necesario definir una red hídrica con base también en cartografía básica de cada zona. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la longitud total de drenajes, para lo cual vamos a ir a QGIS y lo que vamos a hacer es pedirle al SIG que nos sume todos estos segmentos para obtener el valor de la longitud. Entonces vamos a entrar aquí a nuestra capa de drenajes y vemos que tiene muchas filas que de pronto al aplicarle la función de cálculo de longitud puede generar algún problema. Entonces mi sugerencia es que hagamos un dissolve. Volvemos aquí a la herramienta de Saga, en este caso Vector Line Tools, porque nuestra red es de líneas, y vamos a colocarle un Line Dissolve. Aquí buscamos nuestra capa, vamos a cambiarle el nombre para facilitar su búsqueda, pongámosle red hídrica, y adicionalmente vamos a cambiarle el sistema de proyección. Aplicamos y OK. Y ahora si entramos aquí a Line Dissolve y ubicamos nuestra red hídrica, le vamos a decir que por la columna valor o por el atributo valor nos haga el dissolve, y aquí podemos guardar este archivo también. Se va a llamar red hídrica y le podemos colocar un dissolve para diferenciar. Guardamos y corremos. Vamos a abrir la tabla de atributos de esta red hídrica generada y vemos que ya tiene una menor cantidad de filas y por ende vamos a proceder a calcular nuestra longitud en kilómetros de drenajes. Para esto vamos a escoger decimal, lo mismo, vamos a decirle que tenga 10 posiciones y una precisión de 3. Y sobre esta vamos a aplicar la calculadora. Vamos a decirle que nos actualice geometría y buscamos la función length. Recordemos que debemos dividirlo por 1000 para que nos dé la cifra en kilómetros.
A continuación voy a borrar estas columnas label que no se requieren para facilitar la visualización, y ahora vamos a dejar de editar, guardamos y vamos a calcular las estadísticas para esa capa. Entramos aquí a Vector, Analysis Tools y las estadísticas básicas para campos numéricos. Aquí escogemos nuestro archivo de la red hídrica que se llama Dissolved Lines, y aquí le vamos a decir que nos calcule con base en la columna longitud en kilómetros, y le decimos correr, y aquí nos salió nuestras estadísticas. Entonces vemos que tenemos aquí las estadísticas, el valor mínimo, máximo, el rango y la sumatoria. Este es el valor que necesitamos, 510.792. Esa va a ser nuestra longitud total de drenajes que ubicamos en este campo. Listo. Ahora vamos a proceder a calcular la densidad del drenaje. Volvemos aquí a la diapositiva y vemos que la densidad del drenaje tiene la siguiente fórmula. Es igual a la sumatoria de las longitudes de los cursos de la cuenca, que ya lo acabamos de calcular, sobre el área de la cuenca. Entonces vamos a pasar a hacer ese cálculo. Vamos a darle formato un poco acá. Es igual a la longitud de los drenajes sobre el área de la cuenca. Hacemos enter. Recuerden que si tenemos la longitud de drenajes en kilómetros, el área para este caso debe ser en kilómetros cuadrados. Tenemos que tener coherencia en las unidades. Entonces nos dio un resultado de 0,21 que vamos a ubicar aquí en las diapositivas, y encontramos que cuando la densidad del drenaje es menor o igual a 0,5 es una cuenca mal drenada, y cuando es mayor o igual a 3,5 es una cuenca bien drenada. Vamos entonces a proceder a escribir aquí al lado cuenca mal drenada. ¿Y qué implicaciones tiene que sea una cuenca mal drenada? Bueno, básicamente sería más propensa a eventos torrenciales o a desbordamientos, inundaciones, debido a que no tiene la cantidad necesaria de drenajes que permitan evacuar excesos hídricos en determinados momentos. Sería una manera de entender este parámetro. Volvemos al Excel y tenemos a continuación la frecuencia de drenajes. Y para el cálculo de la frecuencia de drenajes, la fórmula nos dice que la frecuencia del drenaje es igual al número total de corrientes o cauces sobre el área total. Ese número total de corrientes o cauces no lo hemos calculado, pero lo podemos hacer de una manera un poco rudimentaria utilizando nuestra red hídrica, y es básicamente haciendo un conteo. Aquí tendríamos 1. Recuerden que para esto pueden usar la tecla Shift. 2. Aquí tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, más el principal sería 8. Tendríamos 8. Por ejemplo, vamos a sumar ahora estos dos. Esto nos daría 10, con este sería 11, que es el principal, 12, 13, 14, aquí sería 15, 16, iríamos acá, 17 con este segmento, 18, 19, 20, aquí tendríamos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, aquí hay uno chiquito, 35, 36, aquí tendríamos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y el principal 57. Aproximadamente tenemos un número de 57 drenajes. Entonces, esa cifra de 57 la dividimos por el área y tenemos una frecuencia de drenajes de 0.023. Y más o menos lo podemos entender como números bajos se aproximarían a estas texturas gruesas, o sea,
si lo relacionamos con la densidad de drenaje, mal drenados o con baja densidad de drenaje, y valores más altos tendrían este tipo de texturas, ya que llamaríamos medias o texturas finas, que cuando ya la red es muy bien drenada. A continuación podemos calcular el coeficiente de torrencialidad, que es básicamente la relación entre el número de cauces de orden 1 sobre el área de la cuenca. Aquí lo tenemos, debemos conocer el dato de cuántos drenajes de orden 1 tiene la cuenca. Recuerden que el drenaje de orden 1 es aquel sobre el cual no existe ningún otro tributario, o sea, no recibe ningún tributario. Entonces podríamos decir que aquí hay 1, 2, 3, vamos a cogerlos con Shift, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, 13, 14, 15, 16 y 17, aquí tendríamos 18 y 19, aquí 20, 21, 22, 23, 24, aquí 25, aquí chiquito 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Procedemos a colocar ese número acá, 48 drenajes de orden 1, y en el coeficiente de torrencialidad, recordemos la fórmula, dividimos ese número de cauces sobre el área de la cuenca. Es igual a este sobre área de la cuenca. Y tenemos este valor de 0.019. El coeficiente de torrencialidad nos dio un valor bajo, lo que nos hace suponer que la cuenca tiene un bajo poder erosivo. Ahora vamos a calcular la pendiente del cauce, para lo cual vamos a aplicar la fórmula que obtuvimos para calcular la pendiente promedio de la cuenca, pero con la información del cauce. Entonces tenemos que es el desnivel de la cuenca, en este caso, sobre la longitud de nuestro cauce principal. Entonces vamos a calcularla. Pendiente del cauce, vamos a calcularla como la altitud mayor del cauce menos la altitud menor. Esto nos va a permitir conocer el desnivel, y luego vamos a dividir eso por la longitud del cauce multiplicada por 1000, y recordemos que todo esto va multiplicado por 100. Y entonces tenemos una pendiente del cauce de 2.50%. Ahora, con esta pendiente del cauce vamos a calcular el tiempo de concentración. Vamos a ir un momento a la diapositiva. El tiempo de concentración se define como el tiempo de viaje de una gota de lluvia que escurre superficialmente desde el lugar más lejano hasta el punto de salida. Esta información nos permite saber qué tan rápido la cuenca descarga un evento de precipitación específico, que puede ser extremo o no, pero nos ayuda a entender si la cuenca tiene, o digamos si el agua tiene un mayor tiempo de viaje en la cuenca o un menor tiempo de viaje. Entonces para eso vamos a aplicar la fórmula de California Culver Practice, que es una de las más utilizadas. Entonces miramos y la fórmula es 0.87 por la relación de la longitud del cauce al cubo sobre la diferencia entre la cota mayor y la cota menor de la cuenca, y todo esto elevado a la 0.385. Entonces vamos a aplicar esta fórmula en nuestro Excel. Entonces es igual a, vamos a abrir paréntesis, 0.87 por la relación 0.87 por la relación de la longitud del cauce. No mire las unidades, vamos a chequear longitud del cauce en kilómetros y la H es en metros. Entonces la longitud del cauce elevada al cubo
sobre, volvemos, la diferencia entre la cota mayor y la cota menor de la cuenca. Volvemos al Excel sobre la diferencia entre la cota mayor y la cota menor, que es básicamente es igual al desnivel altitudinal. Cerramos. Y según la fórmula, todo esto va elevado a la 0.385. Entonces cerramos. También. Y hacemos Enter. Parece que hay un error en la fórmula. No, aquí ya la calculo. Entonces tengo 0.87 por D7, que es la longitud del cauce principal. Longitud del cauce principal al cubo. Sobre D9, que es la diferencia entre la cota mayor y la cota menor de la cuenca. Aquí lo tengo. Y todo eso elevado a la 3.85. Nos da casi 10 horas el tiempo de concentración. Es decir, que una gota en la parte alta hasta la parte de salida de la cuenca tardaría casi 10 horas. Si ustedes se fijan, el tiempo de concentración por el método de Kirchhoff nos está dando muy distinto al de California Culver Practice, y no debería ser así. ¿Qué puede ser que está ocurriendo? En Kirchhoff se utiliza la pendiente del cauce, pero no en porcentaje, sino en relación de metro a metro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos metros horizontales y verticales se van disminuyendo a medida que se avanza en la cuenca? Entonces, para esto lo que debemos hacer es volver aquí a la fórmula de pendiente del cauce, y ya no la vamos a pedir en porcentaje, sino metro a metro, y aquí vamos a quitarle la multiplicación por 100. Entonces aquí nos va a dar que la pendiente del cauce es de 0.02 metro a metro. Metros en horizontal sobre metros en vertical. Metros que avanzan en la horizontal y descienden en la vertical, que es otra manera de mirar la pendiente. Y vemos que ahora sí el método de Kirchhoff nos está diciendo que el tiempo de concentración es de 10.36 horas para nuestra cuenca de trabajo, que es muy similar al tiempo que nos arroja la fórmula de California Culver Practice. Y con este cálculo del tiempo de concentración, que como vemos aquí en las diapositivas hay diferentes fórmulas, ustedes pueden probar todas las que quieran y de paso generar algunas comparaciones si quieren. Con esto ya damos por terminado nuestro cálculo de parámetros morfométricos a la cuenca que hemos venido trabajando desde el comienzo del curso. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.